Congreso Internacional. Buenas noches para todos y para todas, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de formación, el segundo Congreso Internacional de Psicología Online 2020. Agradecerles a todas las personas que se conectan a esta hora a ser parte de este evento académico que hemos pensado durante 21 días seguidos en jornada de la mañana. Estamos iniciando a las 10 de la mañana
todas nuestras transmisiones, algunas veces a las 10, a las 11, 6 de la tarde, todos los días fijo vamos a tener una conferencia, así que la invitación es a que se programen, a que revisen toda la agenda en sus redes sociales. Mi nombre es David Bonilla Macías, soy psicólogo y director del Segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Para mí es un gusto estar compartiendo aquí con ustedes. Vamos a dar algunos agradecimientos antes de iniciar. Agradecemos a la Universidad del Bosque por ser nuestro partner académico en todo este ejercicio profesional de llevar información de valor a todos y a todas ustedes. A todo el equipo humano de Conexiones Consultorías, que son los que hacen que toda esta transmisión, que todo este ejercicio de todos estos 21 días llegue a todos ustedes, a la Asociación Colombiana de Facultades, quien avala el trabajo que estamos haciendo, al octavo Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y Enfermedades Crónicas, y a la Unidad de Educación Continua de la Universidad del Bosque y de la Facultad de Psicología. A todos ustedes, gracias por hacer que este congreso sea posible. Hoy con una invitada, de esas invitadas que cuando iniciamos este proceso y me contaron que iba a estar en el congreso, dije, ese día no me lo puedo perder, y más si voy a ser yo el que puedo presentarla. Ya les voy a contar de quién se trata, voy a saludar por acá. Gracias a todos los que se conectan: Lu Ramírez, Gisela, Javier, Albita, Maribel, Magdalena, Carolina. Gracias por estar aquí. Les invito a que compartan este video en sus redes sociales. Recuerden que a veces tenemos esas ideas que estos congresos son solo para que los profesionales y los estudiantes nos actualicemos en conocimiento. Definitivamente no. Esto también es para que las familias alrededor de todos nosotros conozcan un poco más del qué hacer de los psicólogos, que desmitifiquemos el rol de nosotros en los diferentes campos de aplicación de la psicología. Sin más preámbulos, voy a presentarles a nuestra invitada de hoy, la doctora Janet Elizabeth Molina Rico. Ella es PhD en Psicología Clínica y debo decirles que me siento afortunado porque ella ha sido mi mentora en todos los temas clínicos y de investigación durante muchos años. Así que, doctora Janet, bienvenida, buenas noches. Buenas noches para todas y para todos. De verdad es un gusto estar otra vez aquí en estos espacios compartiendo con la Universidad del Bosque, que fue mi casa por muchos, muchos años, encontrándome aquí con uno de mis pupilos con el que compartimos también esas experiencias de aprendizaje en investigación. Estábamos hablando ahora fuera de cámaras, recordando viejas épocas que fueron muy interesantes y que fueron muy productivas para todos. De mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje. Creo que investigación cualitativa durante 2 años, eso fue la locura, y que definitivamente muchos buenos resultados de esto. Doctora Janet, pues bienvenida a este espacio. Hoy usted trae una conferencia basada en esos modelos de investigación cualitativa desde las representaciones sociales, que es uno de los campos que más me encanta. Violencia doméstica contra la mujer, estrategias de afrontamiento. Un tema bastante pertinente en esta época de pandemia, cuando los índices de violencia han aumentado tanto, ¿no? Sí, David, de verdad que pues la salud mental en todos, digamos, los campos y de todo tipo, digamos, se ha visto afectada por esta pandemia, pero una de ellas es la violencia doméstica contra la mujer. En un evento que tuvimos en días pasados decían que el 250% había aumentado la violencia contra la mujer. Increíble. Entonces esto es, ¿no?, algo aterrador a lo que le tenemos que, es cierto, diciéndolo coloquialmente, meter la ficha a todos. De acuerdo. Esa es la tarea y pues creo que nos compete a todos. Esto es un tema que nos compete a todos, a los hombres desde el cuidado y la protección, a las mujeres desde entender que ninguna representación de violencia se puede aceptar. Cero tolerancia ante la violencia para las mujeres. Así que, doctora Janet, gracias por estar acompañándonos aquí. Y bueno, vamos a hablar entonces de violencia doméstica contra la mujer. ¿Cuáles son esas estrategias de afrontamiento? Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, David. Bueno, aprovechando esta introducción que hicimos, pues yo quería contarles que quería hacer una presentación distinta, o sea, no llegar de una vez a hablarles de la investigación relacionada con las estrategias de afrontamiento, con la evaluación de la eficacia de un programa,
de estrategias de afrontamiento, sino contarles cuál ha sido la trayectoria, esa bitácora, esa aventura en la que pues quisimos entrar algunos colegas, concretamente en la Universidad Católica. Pero además que esto tiene antecedentes, y los antecedentes tienen que ver con muchas cosas, entre ellas quién es uno. Pues yo soy mujer, soy madre, soy abuela, soy hermana, soy amiga, soy terapeuta, y todas esas, digamos, roles que he tenido, esas actividades que he tenido en mi vida, pues se han entretejido para construir y gestar ideas y preguntas. Y realmente es alrededor de las preguntas que hemos ido construyendo esta línea de investigación, que empezó muy temprano. Mi interés, digamos, por la parte de la relación de pareja fue temprana, fue en la Universidad Nacional, fui auxiliar de Florence Thomas. Hicimos una investigación sobre los discursos del amor, que ya me empezó como a interesar mucho. Además, mi práctica pues la hice en la Universidad Nacional relacionada con el tema de pareja. Montamos un modelo de atención para las parejas. Y después en la Universidad del Bosque también tuvimos investigaciones relacionadas, por un lado con representaciones sociales, como estaba mencionando David, pero por otra parte relacionada con las representaciones sociales de las mujeres desplazadas. También investigamos sobre qué pasaba con las mujeres embarazadas, mujeres muy jóvenes, embarazadas, solteras, y comparamos dos grupos. Un grupo de mujeres que estaba en centros de bienestar familiar y mujeres que estaban embarazadas universitarias. Fue también otras lecciones aprendidas que fueron ayudando y, digamos, nutriendo todo este interés por este tema. Cuando llegamos a la Universidad Católica y en compañía del profesor Jaime Moreno, mi colega y con quien hemos hecho coterapia de pareja, pues iniciamos esta sublínea de investigación relacionada con la violencia doméstica, fundamentalmente contra la mujer. Pero eso nos ha llevado a hacer investigación cualitativa y cuantitativa, si es que eso lo podemos decir así. Hoy por hoy sabemos que hablar en términos de extremos pues no es lo mejor, y lo hemos aprendido por el camino. Cuando David mencionaba que estudiamos sobre la parte cualitativa, pues es una aventura, porque yo opté muy temprano por una perspectiva cognitivo-conductual y en esa medida por una perspectiva más empírico-analítica, pero mis intereses fueron, digamos, y las preguntas que me fui haciendo me llevaban también a explorar en estos otros temas de los que fuimos aprendiendo. Entonces, voy a contarles que esta, digamos, investigación se enmarca en el grupo Enlace, en la línea de Psicología Clínica de la Salud y de las Adicciones, y en el eje de violencia de la Universidad Católica de Colombia. Todos los trabajos los he realizado, como dije, con el profesor Jaime Moreno. El primer trabajo tiene que ver con las preguntas que nos hacíamos. Cuando uno dice cómo estructuro algo o cómo se estructuró, uno se empieza a dar cuenta que uno se pregunta, bueno, ¿qué es la violencia? Pero no solo la violencia en términos teóricos, que obviamente también hemos aprendido mucho de esa parte académica y conceptual, sino de la violencia en la voz de las mujeres víctimas de violencia, que eso fue muy interesante, muy potente. También hicimos otras investigaciones, el estado del arte de los programas de prevención, las percepciones sobre la violencia de las mujeres maltratadas, el diseño del programa, la validación de contenido del programa y, por último, la evaluación de la eficacia del programa. O sea que eso fue toda una bitácora, como digo, que nos llevó a ese punto. ¿Qué preguntas, como decía, qué es la violencia? ¿Cuáles son las necesidades de estas mujeres y las necesidades en términos de contestar los puntos claves para poder hacer prevención? Porque no podemos hacer prevención como si esto fuera algo homogéneo. Hay diferencias. Entonces, bueno, ¿cuáles eran las necesidades? ¿Cuáles eran las percepciones de hombres y mujeres? También lo exploramos. Ya dijimos cómo prevenirla, y después la pregunta es, lo que hicimos, ese programa que hicimos, lo hicimos basado en los aprendizajes y las lecciones que nos dieron las investigaciones anteriores, pero también queríamos saber si estaba bien hecho o no, y si tenía alguna utilidad, eso es como importante. Pues bien, estas representaciones sociales, que fue la primera, tuvo ciertos objetivos. Como les decía, pues ya era entrar en la parte cualitativa, ya no era tanto explicar lo que queríamos.
queríamos comprender, queríamos sí interpretar qué era lo que pasaba a través de los relatos de las mujeres. Entonces lo hicimos con una investigación de corte cualitativo, descriptivo e interpretativo y con análisis del discurso. Estos análisis del discurso tienen diferentes facetas. Una de ellas es la interaccional, otra es la estructural y la otra es la referencial. Hoy les voy a hablar de la referencial fundamentalmente. Lo hicimos con 8 mujeres entre 19 y 51 años, usuarias de una comisaría que tenían en común haber sufrido violencia conyugal. Lo hicimos también con entrevistas en profundidad. Aprendimos entonces de investigación cualitativa, de representaciones sociales y de entrevistas en profundidad. Muy interesante todos esos aprendizajes. No podemos entrar en detalle, pero sí vamos a hablar de los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? En términos de las representaciones que nosotros logramos develar, encontramos como 3 categorías grandes: sobre el rol del hombre, el rol de la mujer y sobre las reglas de la relación. Con respecto al rol del hombre, les voy a mostrar algunos relatos. Encontramos esta representación de que los hombres son seres especiales. Voy a mostrar un relato que nos representa a ello. Los hombres son los únicos que tienen derecho a educarse. Las mujeres no podemos acceder a esto, lo cual nos hace inferiores y nos obliga a asumir posiciones menos favorables en las diferentes dimensiones de nuestras vidas. Este es un relato, recuerdo muy clara la situación de la mujer que expresaba ello y decía que había sido muy triste en su vida, que por el nivel de pobreza que había en su familia, su padre no podía darle educación a todos. Estaba ella y 3 hombres, sus hermanos. El papá decidió que quienes merecían esa inversión, digamos, ese apoyo, eran los hombres. O sea que a ellos fueron los que les dieron estudio, y a ella, que le gustaba, que le encantaba, que hubiera querido estudiar, no la pudieron apoyar. Tristemente, esos hombres, esos hermanos, no querían estudiar, tuvieron un mal rendimiento, abandonaron los estudios y ella se quedó sin tener derecho a esa educación. Entonces, pues son miles de relatos, ¿no? Pero para mostrar algunos. En ese mismo podríamos ver que el hombre es superior a la mujer. También está el del hombre es dueño de la mujer, y aquí vemos otro relato. Este relato tiene que ver con que ella dice, ¿y que por qué? Que por qué yo no había sido virgen, que todo había comenzado, que por qué yo no había sido virgen. ¿Refiriéndose a qué? Refiriéndose a cuándo comenzó el maltrato. Entonces lo relata como con esa situación. Yo le dije que si él también era virgen, me dijo que no, que él ya había tenido relaciones sexuales con otras mujeres, que entonces yo le decía, ¿y entonces por qué me exigía a mí que yo sí lo fuera? Y me dijo que era diferente porque él era hombre y yo era mujer. Aquí estamos tocando un tema de fondo, ¿no? La relación entre género y violencia. Aquí estamos hablando de los privilegios que cree tener el hombre sobre la mujer, de la sexualidad, de cómo la virginidad se considera un trofeo, pero de una manera ambivalente. Una vez que se logra, esa mujer deja de ser valiosa, ya no es digna de ser la esposa o la compañera permanente con la que se va a crear una familia. Entonces muchas veces son abandonadas. Es una situación interesante y, digamos, triste también. Está esta otra representación. Él es mi príncipe azul. Sí, porque ya no era la misma persona, pues como tierna que fue conmigo, como respetuosa. No, era otra persona. Era como alguien que me estaba haciendo pagar lo que yo no debía. Sí, y yo creí que era amor, y fuimos novios casi 1 año, y él me dijo que ya tanto tiempo, que ya quería que estuviéramos, y yo tuve relaciones con él, y ya él cambió conmigo. Digamos que es una continuidad de lo anterior, de lo que mencionamos, pero es del cambio. Inicialmente pareciera estar con otra persona que es su príncipe azul. Y es curioso esto de príncipe azul, porque encontramos lo de Salvador, ¿no? Viene alguien a salvarme, pero además en nombre del amor, con un proyecto de vida que cree uno que va a ser de realización, pues se encuentra ya el abandono, el rechazo y después de haberlo convencido a uno para tener relaciones. Entonces, toda esa parte también es interesante. Ya veremos algunas reflexiones al final. El rol de la mujer.
La vida de la mujer gira alrededor de su esposo e hijos. Esta representación es bien interesante en la medida en que refleja algo que Foucault menciona cuando hace sus estudios sobre la violencia y cuando es la violencia contra la mujer. Nos habla de la ética del cuidado. Realmente, ¿a qué rol se le asigna a la mujer en una familia? El rol de cuidadora. La mujer es la que va a cuidar a su esposo, a sus hijos, a las personas mayores y en último lugar se cuida a ella misma. Entonces está en función de su esposo y de sus hijos. Esto va a ser muy relevante porque ahí se compromete la identidad, se compromete la autonomía, se compromete todo ese sacrificio que a veces hace la mujer por las otras personas y sus necesidades quedan en un último lugar. Las mujeres son esclavas de los hombres, tiene que ver con lo que ya hemos mencionado de cómo el hombre domina a la mujer. Aquí estamos hablando de las relaciones de poder que son bien importantes y que son características de las sociedades y culturas patriarcales, en donde el poder se impone. Al final haremos otras reflexiones al respecto. La mujer ha sido creada para satisfacer las necesidades de su marido. Muchas veces me insistía tanto y me decía tantas cosas que yo terminaba accediendo para que me dejara en paz. Mas, sin embargo, accedía así y yo durante la relación lo único que hacía era llorar y a él le daba lo mismo. No le interesaba. Él estaba en lo que él estaba, en lo que él pensaba que debía hacer y ya. Para referirse a cómo la obligaban a tener relaciones sexuales sin que ella lo deseara. Y cómo lo que ella percibía del hombre es que él quería terminar algo, satisfacer sus necesidades y lo que ella sintiera pues no importaba mucho. Vemos la otra parte del rol de la mujer. La mujer nace para ser esposa y madre. Marcela Lagarde, una investigadora mexicana, hace una tesis con la que yo me encontré hace mucho tiempo que habla de los cautiverios de la mujer. Esa fue una tesis doctoral, después se convirtió en libro. Es bien interesante el análisis tan profundo que hace sobre la sociedad mexicana y sobre la cultura patriarcal con la que tenemos muchas analogías y similitudes. Y pues nos menciona cómo los cautiverios tienen que ver con esposa, ser madre, ser monja y otras que realmente lo que hacen es impedir que la mujer pueda realizarse autónomamente, está presa de las prescripciones sociales y culturales por el hecho de ser mujer. El lugar de la mujer es la casa, el del hombre es la calle. Por mucho tiempo esto ha funcionado, estamos viendo transiciones, ya el hecho de que la mujer trabaje, ya el hecho de que la mujer estudie, pues se han dado cambios, pero ese mundo de lo privado para la mujer y el mundo de lo público para el hombre también establecían unos roles bien distintos, el rol de proveedor y el rol de ama de casa, el que la mujer no pudiera desarrollar un proyecto personal como sujeto, está de por medio con este tipo de representaciones. La mujer sin su esposo no vale nada. ¿Cómo aliviar todo ese dolor que llevan por dentro? Con toda esa situación tan difícil que se vive cuando uno está siendo atropellado. Como te digo, físicamente de pronto, físicamente es tal vez lo menos importante, porque un moretón se te pasa en 2, en 3 días. Pero esa herida que tú llevas en el alma, ¿cuándo se cura? ¿Cómo se cura? ¿Con qué se cura? Esa fue una conclusión muy horrible. Yo desde que me separé de él, con dolor en el alma, lloré como nunca en la vida había llorado. A mí, mi vida se me fue llorando. Creo que este relato es desgarrador y hace alusión a uno de los tipos de violencia, que es la violencia psicológica, que es la que pensamos que a veces no es tan importante, a veces los mismos operadores jurídicos y los operadores de salud subestimamos el daño que se puede hacer con el maltrato psicológico y esta persona lo expresó, esta mujer lo expresó con una sabiduría que yo creo que nos transmite todo el significado que tiene. Las reglas de la relación. Tolerar la violencia es una cuestión de principios. Sabemos que este es un factor mantenedor de la violencia.
y que comparten pues muchos hombres, pero no solo hombres, sino también mujeres. La ropa sucia se lava en casa ha llevado a que el maltrato por mucho tiempo estuvo oculto, porque no se podía hablar de ese tema por fuera, ni a la familia de uno, ni a los amigos. Era, digamos, sentía uno vergüenza de decir que lo estaban maltratando. Entonces, esto de que la ropa sucia se lava en casa impedía que fuéramos a los profesionales, que se buscara ayuda o que se denunciara el maltrato. Y esta otra es muy interesante, ¿cómo les suena a ustedes? Con casa, carro y beca es como la felicidad se inventa. Suena interesante, miremos lo que quiere decir este relato. Y de esas salidas, pues yo lo conocí a él. Y él me prometió muchísimas cosas. Me decía que me iba a seguir pagando la universidad, que siguiéramos, que saliéramos, que me iba a pagar un apartamento muy bonito, que yo no iba a tener que hacer nada, que si podía nos conseguía una persona para que nos lavara, que yo no tenía necesidad de hacer nada. Y yo le dije que bueno. Y yo pues me fui con él, pues contenta, porque tenía de todo. Sí, tenía equipo, televisor, DVD y todo, me tenía de todo. Y yo pues era feliz porque no hacía nada. Esa fue la introducción que hizo ella, cuando después se identificó que estaba presa, que ella no podía tener un proyecto. En la medida en que estuviera en la casa, estuviera esperándolo a él, pues ella era la reina en una jaula de oro que no le permitió desarrollar un proyecto de vida distinto al que su pareja le brindó y que para ella fue atractivo. Casa, carro y beca implican muchas veces seguridad, implican muchas veces no voy a tener que sufrir porque yo no soy la que tengo que trabajar. Curiosamente, en una de las investigaciones que hicimos en el bosque sobre las representaciones sociales de las mujeres desplazadas, yo tenía inicialmente la idea que la mujer desplazada, después de que había muerto su compañero, que se había ido a la guerra, ella tendría que empoderarse, y encontré que no, que muchas veces quería que su hijo creciera para que se hiciera a cargo del hogar y que ella no quería asumir esa responsabilidad. Son aspectos bien complejos de lo que pasa en la violencia. Entonces, cuando tenemos aquí todos esos ejemplos de las normas y creencias que apoyan la violencia contra la mujer, no podemos olvidar estas, que el hombre tiene derecho a imponer su dominio sobre la mujer, tiene derecho a castigarla físicamente, porque se convierte casi que como en un papá. Entonces, se comportó incorrectamente, no hizo caso. La violencia física es una forma aceptable de resolver los conflictos. Las relaciones sexuales son un derecho del hombre en el matrimonio. Esto lo decimos y ha venido cambiando, pero no crean, en muchas partes esto sigue siendo una realidad. Hay veces en que una mujer merece ser golpeada. Esto es una justificación hecha por hombres y mujeres, ambos socializados en una cultura patriarcal. Las niñas son responsables de controlar los deseos sexuales de un hombre. O sea, ella tiene, si el hombre abusó de ella, por algo sería, ella ha debido poderlo controlar, se justifica. Conclusiones, que son las reflexiones, las lecciones aprendidas. Las representaciones sociales, entonces, ¿qué son? ¿Qué aprendimos? Son dispositivos que pueden significar desempoderamiento. Esas representaciones sociales que implican una tensión entre el sujeto y lo social se van configurando de una manera, entre comillas, tan natural, que vienen a ser tan sofisticadas, tan sutiles, que la mujer y el hombre las incorporan en sus prácticas cotidianas. Por eso son tan peligrosas, porque entonces uno dice, pero una causa, una representación social, claro, es que ahí están determinándose nuestros patrones, nuestras formas de pensar, de actuar, de sentir. Se reconstruyen y se reeditan y resignifican las experiencias sobre la violencia en la pareja. Pasar de un tipo de relación basada en el poder sobre una dinámica del poder desde dentro y con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estábamos haciendo las entrevistas encontramos algo muy interesante. A través de esa entrevista, como dice ahí, se reeditaba todo lo que la mujer había vivido.
pero en la medida en que ella nos iba contando, iba transformando su manera de ver las cosas. Ella misma llegaba a conclusiones, y recuerden que una entrevista a profundidad no es lo mismo que una entrevista terapéutica, pero tiene un efecto terapéutico y transformador. Cuando estas mujeres se terminaba la entrevista, tenían una mirada distinta de lo que les había pasado. Y dentro de esos, digamos, insight que podía tener esta mujer, era la relación de poder. Es diferente el poder sobre el otro, como nos dice Foucault. Toda interacción humana es una relación de poder, pero el poder sobre el otro es diferente del poder construido con el otro. Es totalmente distinto. Esa fue otra, digamos, lección aprendida. Entonces, como les decía, la narración se convirtió en un camino para ir pasando de una experiencia intuitiva a una experiencia más razonada que posibilitaba un mayor control sobre ellas mismas. Fue muy interesante esta lección que aprendimos. La otra investigación fue la del estado del arte de los programas de prevención de violencia doméstica. Entonces queríamos saber qué se había hecho en prevención de violencia y pues cuál fue el objetivo, elaborar el estado del arte de los programas de prevención de violencia dirigidos a hombres y mujeres en un periodo del 2000 al 2008. Fue una investigación también cualitativa de tipo documental, cuáles fueron nuestras unidades de análisis, los programas, hicimos un sondeo analítico y comprensivo. Tuvo diferentes fases. Una fase fue la preparatoria, entonces hicimos la revisión de la literatura, pero también construimos un instrumento de recolección de información de los programas, le hicimos la validación, porque cuando fuimos a evaluar uno piensa, bueno, ¿y cómo qué criterios tengo? Y ahí empezamos a construirlos. Qué lástima, les quería mostrar, pero no se pudo mostrar el programa. Bueno, les cuento en qué consiste este programa. Tenía muchos de los aspectos claves que nosotros consideramos que son valiosos y que deberían estar en un programa. Tiene que ver con la sustentación teórica, tiene que ver con el tipo de evaluación que se hace, tiene que ver con la metodología. La verdad, en muchos programas no encontramos ese tipo de información. Vamos a ver algunos de esos resultados. En los tipos de programas encontramos que sí estaban algunos dedicados a la prevención primaria. Ustedes ven que la mayoría, el 67%, un 5% estaba dedicado, no se especificaba, que eso es importante, no sabíamos si era primaria, secundaria o terciaria. Otro porcentaje a la prevención secundaria, y si ustedes ven prevención terciaria, pues no se hacía. En cuanto a la fundamentación, que era uno de los pilares claves que está en ese instrumento, en esa ficha que nos parece que fue un producto y fue un aporte, es que ¿cuál era? Había teórica, había empírica, había metodológica. Teórica se encontraba en el 60%, digamos, de los programas. Empírica, el 25%, entonces ya no encontrábamos ese tipo de respaldo. Y metodológica, el 17%. Empezamos a descubrir cuáles eran las falencias. Factor importantísimo, que si bien estaban, como ustedes ven, 50-50, el 50% tenía ese diagnóstico de necesidades y el otro 50%, pues no. Las necesidades son fundamentales, porque entonces vamos a construir un programa de cero. Si no sabemos qué es lo que realmente necesita la población, ¿cómo vamos a construir ese programa? Protocolos de atención. Solo el 33%, digamos, hacía explícito que lo tenía, el 28% estaba disponible y solo el 22% estaba publicado. Y en las etapas, que fue algo también clave que aprendimos, era necesario pasar por la planeación, la aplicación, la evaluación y el seguimiento. Si ustedes ven, uno de los pilares, yo creo que cuando uno va a hacer algo debe planear, que tiene un bajo porcentaje es la planeación. Y de evaluación, pues no digamos, los porcentajes muy bajos, falencias que encontramos en estos programas. Si vamos a hablar de sostenibilidad, pues el 83% no tenía sostenibilidad, no podía, digamos, identificarse que se había previsto la forma en que esto fuera sostenible.
solo el 17% lo tuvo en cuenta. Entonces ya en una fase más propositiva de cuáles serían los parámetros y los lineamientos que aprendíamos que se deberían tener, pues era la organización de los programas. Aprendimos que debe haber una fase de planeación con un diagnóstico de necesidades anterior a la aplicación y que la evaluación es fundamental desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de que aprendamos, que sigamos identificando pues cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, qué funciona, qué no funciona, por qué funciona, pues esto es fundamental si hablamos en la psicología basada en la evidencia. Y desde la fundamentación, pues necesitamos un marco legal, epistemológico, contextual, empírico, teórico. ¿Ustedes creen que estos marcos aparecían en los programas? Y además no es una crítica, digamos, solo con un locus de control externo. Yo voy a decirlo de otra manera. ¿Ustedes creen que nosotros hacíamos programas con toda esta fundamentación? Pues no. Entonces, la ficha contiene toda esta evaluación que dice, bueno, cuenta con estos aspectos, cuenta con estos otros, incluso en términos metodológicos. Decíamos, si es de prevención primaria, secundaria o terciaria, los objetivos, el tipo de intervención, si es individual, grupal, de pareja, familiar. Ya les contaremos cómo decidimos también, esto influyó en nuestras decisiones, los criterios de inclusión, qué actividades, qué sesiones. Pues toda esa información que uno considera a veces como mínima, pues no se tiene. En fin, en la evaluación consideramos que lo importante es tener estos criterios, el de efectividad, en qué medida un programa tiene unos efectos o unos resultados. Diferente al de eficacia, y a veces confundimos estos dos términos, porque la eficacia sí tiene que ver con que nosotros logramos los objetivos previstos. Ahí tuvimos una lección que aprendimos y que aplicamos en nuestro programa. Cuando nosotros iniciamos, diseñamos el programa que queríamos, prevenir la violencia. Pero eso de prevenir la violencia no lo podemos, llegar a identificar si lo logramos o no de manera inmediata. Nos tocó ser menos ambiciosos en nuestros objetivos y decir que queríamos que cambiaran y que se obtuvieran, o desarrollaran o consolidaran unas estrategias de afrontamiento. Eso fue un aprendizaje ya, y lo habíamos pasado incluso como proyecto de otra manera, pero nos tocó modificarlo, ser más moderados en nuestros objetivos y más realistas. La eficiencia pues tiene que ver con ese balance entre los costos y los beneficios y la sostenibilidad, que el programa se mantenga en el tiempo. Cuando hablamos de la evaluación, también tenemos que tomar una serie de decisiones, cómo utilizamos los recursos, qué acciones vamos a promover, cuáles son los cambios y a partir de qué acciones, cuáles son las decisiones que nos van a llevar o que tenemos que hacer para obtener los ajustes necesarios si vamos a hacer una evaluación permanente. En ese sentido, estas preguntas son claves para un programa. ¿Hay necesidad de este programa? ¿Cuáles serían las condiciones de salud a las que se dirige el programa? ¿Está el programa apropiadamente diseñado? ¿Se está implementando adecuadamente? ¿Realmente el programa tiene los resultados deseados? ¿Hay efectos colaterales no deseados? ¿Cuál es el costo del programa? ¿Es costo efectivo? ¿Es sostenible? Y creo que estos lineamientos que realmente están en nuestra ficha, pues podrían ser muy útiles cuando vamos a diseñarlos y cuando vamos a avanzar en esta bitácora y en esta trayectoria que nosotros empezamos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Al momento de diseñar el programa de prevención de género, para prevenir la violencia de género, entonces tener en cuenta los aspectos del IRI. Se necesitan programas completos que tengan validación, que estén fundamentados teórico, empírica y legalmente. Para posteriores líneas de investigación, realizar análisis más profundos con la población y de este modo implementar programas de prevención primaria, secundaria y terciaria que respondan a las necesidades. Esta fue otra investigación. Ya empezamos y dijimos, bueno, vamos a hacer entonces nuestro programa. Pero para eso necesitamos el diagnóstico de necesidades que habíamos aprendido de la anterior investigación. Entonces,
¿Qué hicimos? 2 grupos focales con mujeres y con hombres para, sobre todo, identificar cuál era la experiencia de la violencia tanto en mujeres como en hombres. A partir de esa experiencia, llegamos también a entender que la violencia doméstica es un problema de género, de derechos, de salud pública y global. Esa es una postura bien importante, es reconocida en la literatura y en esa medida pues lo íbamos a, digamos, tratar de identificar, de entender y comprender si estaba en esas percepciones de las mujeres. Entonces, el objetivo, comprender las percepciones que sobre la violencia doméstica tienen un grupo de mujeres víctimas de la misma. Era un tipo de estudio social interpretativo, fueron 9 mujeres entre 25 y 60 años víctimas de violencia y la estrategia que utilizamos fue la técnica de grupos focales. ¿Cuáles fueron las categorías de análisis que pudimos construir? Los tipos de maltrato, las redes de apoyo, las consecuencias del maltrato y aquí aparece las estrategias de afrontamiento. En cuanto a los tipos de maltrato, pues traje algunos relatos de 3 mujeres, obviamente no son los nombres de ellas, María, Pepita y Josefa. María decía, un día le comenté que estaba triste y que me había caído de las escaleras y lo que hizo fue golpearme. Yo estaba embarazada y aborté. Para Pepita, un día borracho me cogió a la fuerza, me violó por el recto, me tapó la cara con una almohada. Yo lo único que hacía era cubrirme el estómago para que mi bebé no fuera a morir. Para Josefa, las amenazas llegaron hasta tal punto que me contaron que estaba pagando 4 millones para que me mataran. Entonces, pues esto que a veces lo tenemos que leer un poco rápido, si nos ponemos a pensarlo, pues como que es de una magnitud, de una profundidad, de un análisis y de un dolor de que esto pase. El tipo de maltrato entonces se identifica como un patrón variado de físico, psicológico, sexual o económico y estas manifestaciones se van modificando a lo largo del tiempo. Recordemos que las mujeres soportan el maltrato por muchos años, se encuentran, vamos a ver, incluso 28 años o hasta que alguno de ellos muere en algunos de los estudios que hemos hecho y se va modificando la intensidad, la frecuencia y la gravedad. Cuando una mujer puede cometer homicidio ya o defenderse, cuando se pone ya en riesgo su vida o la de sus propios hijos. En cuanto a las redes de apoyo que encontramos, María dice, yo sufría sola, no tenía familia, no tenía a quien comentarle, aguanté todas estas cosas solita y por eso vivía muy triste. Y Pepita decía, yo tengo a mi mami, pero ella está allá y yo acá. Mis problemas los tengo que resolver yo. Recuerden, ¿no? La ropa sucia se lava en casa. Yo sola, en ningún momento mis papás me dijeron, vaya, búsquese un mal. O sea, eso es lo que contestan muchos padres, ¿no? Si usted quiso casarse, si usted se metió en eso, soluciónelo usted. Josefa, cuando él me dijo que no podía seguir estudiando, mi hermana me dijo, no, usted va a seguir estudiando y me dio para la matrícula y el transporte. Y eso marcó la diferencia para Josefa. En general, ¿qué encontramos de las redes de apoyo? Ustedes lo pueden leer ahí, yo les cuento. Que lo primero que hace el maltratador es intentar aislar a la mujer para poder tener todo el poder sobre ella. La isla de la familia, la isla de los amigos, y hay un modelo muy interesante que de pronto ustedes conocen, que no es tan nuevo, es más o menos del 2000, propuesto por Montero, que nos habla de cómo se va cambiando el modelo mental de las mujeres víctimas de maltrato. Se llega a identificar completamente con su maltratador, con el agresor, como lo hablamos con el problema del secuestro, ¿no? Del síndrome de Estocolmo. Pero es muy interesante este análisis que hace Montero, pues no lo hubiera querido traer, pero no daba el tiempo para todo, porque es desde la dimensión psicológica. Realmente ahí encontramos la parte cognitiva, la parte emocional, el impacto que tiene en lo psicofisiológico, está incluida una mirada desde el modelo procesual del estrés, desde las evaluaciones primaria y secundaria que hace la mujer, la primaria en cómo ve esa amenaza, cómo la afecta y después cómo ella evalúa las estrategias de afrontamiento que tiene. Entonces, muy interesante, eso les recomendaría que lo consultaran.
Entonces las mujeres realmente a veces ellas mismas se sienten, digamos, culpables. Esa es una de los comportamientos o de los sentires de las mujeres, y es que se culpabilizan y justifican el maltrato del agresor, y por eso pues no acuden y no buscan ayuda, porque pues qué vergüenza, ella es la que tiene que mantener el hogar, ella es la encargada de que todo funcione bien. Entonces, ¿de quién es la culpa? A veces ella es la que no cumple con las reglas del esposo, entonces pues al esposo pues le toca golpearla. Entonces, todo eso la va aislando. Además que, como decimos, las estrategias del dominador es que esté solita para poder ejercer todo el poder. En las consecuencias del maltrato, pues hay consecuencias de tipo económico, hay consecuencias de la salud, no las voy a leer, pero podemos decir que hay físicas, psicológicas, sociales, y que el efecto que tiene la salud mental de las mujeres es muy grande. Y yo creo que una de las cosas que más me ha impactado a mí es la forma en como una mujer describió lo que había sido esa convivencia con el maltratador. Decía: yo viví como si estuviera en coma. ¿En coma qué implica? Que suspendió su biografía, que suspendió su vida, que realmente estuvo como un ente donde ella no piensa, como estuviera como en piloto automático. Alguien la está dirigiendo, pero ella no tuvo mucha conciencia. Es muy, muy, digamos, impactante eso de vivir en coma en una relación de pareja. Entonces, bueno, las estrategias de afrontamiento que utilizan las mujeres, pues, y muchas veces son consideradas, es que a la mujer le gusta que la maltraten, es que se lo merece, es que si no, ¿por qué entonces sigue ahí en esa relación? ¿Por qué se deja pegar? Las cosas no son tan fáciles, y las estrategias utilizadas por la mujer son adaptativas. En algunas ocasiones tienen que ceder a las peticiones para evitar ser agredidas, para ser asesinadas, para evitar ser asesinadas. Utilizan el llanto o la agresividad tratando de evitar ser juzgadas. Asumen la situación, como ya lo mencionamos, autoinculpándose para normalizar lo que está pasando y decidir defenderse agrediendo a sus parejas, y hay quienes deciden separarse y seguir adelante. Eso es, digamos, lo que a veces la solución, pero pocas veces se encuentra. En fin, las reflexiones tienen que ver con el género y la violencia, con la violencia contra la mujer y la salud pública. Es un problema de salud pública, la violencia contra la mujer y los derechos humanos, y una prevención que tendría que ser integral. En el programa que nosotros lo pasamos por jueces, le hicimos validación de contenido, diseñamos el instrumento para poder aplicarlo y evaluamos la eficacia. El programa se denominó Vivir en Armonía, eficacia en un programa de prevención de la violencia en la pareja. Aquí nos llegaba, ¿no?, toda esta trayectoria para llegar a este programa, que quería compartirlo con ustedes. Y entonces, ¿qué características tuvo el programa? Aprendimos de todas esas lecciones. Hicimos evaluación antes, durante y después. Incluimos una sesión 0 de sensibilización para lograr que realmente las personas como que tuvieran algún tipo de insight. Entonces, en esta primera sesión decidimos, no la habíamos incluido, pero pensamos eso podría garantizar que se diera más adherencia al tratamiento. Y si no, pues las personas al menos quedarían con una psicoeducación al respecto. Hay algunos autores, como los que están viendo ustedes ahí en la pantalla, que nos hablan de que esa sesión 0 de sensibilización puede ayudar a la retención y el apoyo a los participantes, y puede generar un compromiso con el cambio. También, digamos, lo que hemos aprendido de las representaciones sociales y la percepción de las mujeres y los hombres sobre la violencia fue lo que nos llevó a construir ese instrumento de estrategias de afrontamiento, a elegir cuáles serían las que tendríamos que trabajar. Y el sustento empírico, esa psicología basada en la evidencia que implicaba la evaluación previa. Hicimos una línea de base, los referentes teóricos y empíricos, la validación de los instrumentos, del contenido y la evaluación pre, post y retest que se hizo en este programa. El objetivo fue evaluar la eficacia del programa
Como decíamos, la variable independiente fue el programa que llamamos Vivir en Armonía, que tenía 10 sesiones. 0, Descubriendo Nuevos Caminos, que era la parte de la sensibilización y donde aplicábamos el pretest. En la primera sesión, una nueva visión para nuestras vidas, unas sesiones de contextualización. Explicar con amor es hablar con razón. Explicar con amor es hablar sin razón, porque fueron 2 sesiones de comunicación. Pienso positivo, 0 negativo, dedicado a los pensamientos y la autoestima, porque me quiero y te quiero, pienso con acierto. La parte orientada a las emociones, escuchando mis emociones, 2 sesiones. La vida sin problemas, método realidad y aprendiendo de mis vivencias. La sesión, digamos, de cierre y la sesión de seguimiento. El método fue preprueba, tratamiento, posprueba y de seguimiento. Y los participantes, aquí empieza nuestra historia, que también es otro aprendizaje, que no es tan fácil hacer investigación, y menos en pareja y con mujeres. Nosotros, ¿por qué decidimos hacerlo con hombres y mujeres? Porque decíamos, trabajamos con las mujeres y con eso es suficiente para que, digamos, se vaya a reducir la violencia. Pues no, consideramos que era importante hacerlo con las parejas. Fueron 11 parejas. Sin embargo, nos tocó trabajarlas individualmente. Las personas tenían entre 20 y 45 años. Tenían violencia, había presencia de violencia física, verbal, económica. La escala de estrategias de afrontamiento fue de 59 ítems, fue validada por 9 jueces. 13 ítems eran para el control de la ira, 15 para los pensamientos, 9 para la comunicación y 12 para la solución de problemas. Hicimos una ficha de datos sociodemográficos y en los instrumentos quisimos registrar muchas cosas. El registro de asistencia, pero también los informes de observación de las personas que aplicaron las sesiones. El programa también fue aplicado por estudiantes de psicología de último semestre y pues totalmente supervisados por nosotros, con ensayos, y cada vez que ellos terminaban una sesión, se hacía una sesión, uno de ellos tenía el rol de observador de lo que estaba pasando con los participantes, y además se evaluaba cada una de las sesiones por parte de los participantes. Entonces tuvimos la fase de diseño-validación de la aplicación del pretest y del programa, la aplicación del posttest y el seguimiento. Los resultados en general que nos dijeron que fueron favorables, es decir, que hubo cambio, no en todos, en uno de los que no hubo cambio, como lo vemos aquí, pues un cambio significativo, porque no fue que no hubiera cambio, significativo, hablando estadísticamente, fue en el de comunicación, pero en el control de la ira, en el de pensamiento de autoestima, solución de problemas y en el total, sí encontramos un cambio favorable. Aquí encontramos lo que pasó con cada una de las estrategias. Si ustedes observan, porque no sé si el tiempo me dé para ello, lo voy a resaltar de una vez. ¿Sí da? Sí, perfecto. Entonces aquí vemos el pretest, el posttest y el retest de los participantes, porque ahí viene la mala noticia de lo que nos pasó. De 22 quedaron 8 participantes. Ya vamos, parece que sí hay tiempo, entonces les voy a contar cuál fue el análisis que hicimos. Si ustedes ven, aquí está el análisis participante por participante. Pues uno observa que hubo cambio en el control de la ira. Sin embargo, en este sujeto 8, ustedes ven que hubo un cambio, y un cambio pues grande a nivel del posttest, pero en el retest no. Cuando hicimos el seguimiento no se mantuvo. En los otros sí vemos que se mantuvo, y en este sujeto 1 pues se fue interesante porque entre el pretest y el posttest no hubo mucho cambio. Esto no necesariamente es malo. Nos llevó a pensar en una conclusión, y es, como nos lo dicen los modelos en salud, y a veces no lo tenemos en cuenta, los modelos por etapas, no todas las personas se encuentran en el mismo punto frente al cambio. Y eso es fundamental. En este caso, pues porque era positivo. Pero en otros casos es porque o no hay el compromiso, o como nos pasó con una de las parejas, tuvieron una dificultad en la primera sesión por celos y entonces pues se retiraron los dos, y otras razones que influyeron. ¿Qué es
importante como conclusión esta, que hay variables individuales en las que tendríamos que profundizar y tal vez no podríamos incluir a todas las parejas o las personas en los mismos grupos. Aquí el modelo transteórico o el modelo por etapas nos ayudarían a mirar si se encuentran en la etapa de precontemplación, contemplación, en la realmente del cambio o en la recaída, dónde se encuentran ellos frente al tema que estamos mencionando, que es el de la violencia. Eso nos ayudaría a tener más éxito y como a optimizar los recursos. Pero además tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos ese pretest y cuando empiezan en las primeras sesiones, cuando hablamos de pareja, es muy difícil que las dos parejas tengan el mismo nivel de compromiso. Eso fue lo que nos llevó a la decisión de que hiciéramos los análisis individuales a pesar de que eran 11 parejas. Y lo otro es que cuando estamos haciendo investigación, pues si una persona falla, nosotros no la podemos, falla una sesión, no la podemos dejar entrar a las siguientes sesiones, porque entonces se nos va a alterar nuestra variable independiente. Eso fue una de las razones en 2 de los casos. La otra razón en uno de los casos es la pelea de las que les estoy hablando, y otra razón es que estas personas, algunas estaban obligadas a ir al curso por la comisaría. Entonces, todos esos factores nos ayudan a que se dé un buen nivel de adherencia. Aquí vemos en la parte de comunicación, este sujeto 8, ven que vuelve a tener como el mismo comportamiento, pero también aparece en el 6. En los otros se nota o se mantuvo o se dio un buen cambio en el post-test, y lo interesante, en varios de ellos se mantuvo en el retest. A pesar de que la comunicación no mostró cambios, digamos, significativos a nivel estadístico. En el pensamientos y autoestima, vemos que aquí este sujeto 8 pues fue diferente. Miren dónde empieza, o sea, empieza alto y se mantiene en el post-test y en el retest. Esta persona fue, digamos, un interrogante todo el tiempo de su comportamiento, pero pues se mantuvo hasta el final, y en la sesión en la que nosotros estuvimos, ya todos acudimos, Jaime Moreno y yo, y los auxiliares, estuvimos con los participantes, él hablaba de todo lo que había aprendido. Bueno, entonces, para no detenerme en este análisis, que fue interesante, les voy a mostrar. Porque no todo es belleza, ¿no? Entonces, aquí observamos que en la sesión 0 teníamos 22 personas. Recuerden que hicimos la sesión de sensibilización. Pues realmente de la 0 a la 1, pues no fue mucha la deserción, fueron 2 asistentes, pero de la 20 a la 2 fueron 17, 15 y hasta la quinta que ya se estabilizaron y quedaron los 8. Entonces, pues un punto que le queda a uno como con sinsabor fue el nivel de deserción. El rechazo y el abandono, nos dicen estos autores, son aspectos que afectan negativamente los resultados del tratamiento. Por eso es tan importante la motivación. Y vean ustedes que señalan que es clave tener en cuenta lo de la sentencia legal. Cuando van obligados por una comisaría, pues ya podemos partir de que hay un factor en contra, y es que no hay una motivación muy alta. Y si hablamos de los modelos por etapas, pues estarán en la etapa de precontemplación. Ellos siguen pensando que no hay problema, o alguno de ellos. Nos dicen que es importante tener seguimiento entre las sesiones, llamadas telefónicas, seguimientos personalizados. Y lo que estábamos mencionando, algunos tienen mayor disposición al cambio que otros, ya sea como víctima o como agresor. Su necesidad para resolver la situación puede ser distinta o no querer resolverla. Un análisis que nos pareció interesante como lección y que encontramos y que de pronto les puede ser útil a muchos de ustedes es estos componentes de la eficacia. Se habla de la especificidad. ¿Qué aspectos mejoraron? En el caso de nuestro programa, los aspectos que mejoraron fueron el control de la ira, la solución de problemas y el programa en general. En la intensidad se logró para
3 de las estrategias: control de la ira, solución de problemas y pensamiento y autoestima. El tamaño del efecto fue grande: 0.84, 0.89, 0.84, 0.74. Hay un tema también clave cuando hacemos estas investigaciones, que a veces, digamos, lo estadístico no es tan favorable, pero lo clínico sí puede ser bien importante, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. El plazo es que el comienzo mejora a partir de la 4ª sesión, la mejoría comenzó, y la duración a corto plazo, la duración efecto del tratamiento, a final del tratamiento, y lo que se mantuvo después en la fase de seguimiento. Los abandonos fueron digamos, el lunar que tuvimos fue muy alto, el 64%. Las ventajas, si hacemos el balance, es que es un programa breve, que fue dirigido a hombres y mujeres, que tuvo validación del contenido, manual para el terapeuta, seguimiento durante todas las sesiones y al final. Y las desventajas también fue una muestra pequeña, pues es un trabajo preexperimental. No lo voy a leer, solo les quiero contar que cuando hacíamos la evaluación de las sesiones, al final los hombres reportaban que habían aprendido mucho, las mujeres, las 8 personas estaban como muy contentas de todo lo que habían aprendido y lo que estaban aplicándolo en sus relaciones, no solo de pareja, sino que a algunos les sirvió para otros tipos de relaciones, como que hicieron insight de verdad de que esto no era la forma de manejar ni los conflictos, de que tendrían que cambiaron su forma de evaluar las situaciones. Aquí, por ejemplo, hay uno que dice: definitivamente se puede tener paz con uno mismo. No puedo adivinar lo que los demás piensan, para hacer alusión a que aprendieron a identificar las distorsiones y a cambiarlas. En el manejo de la ira concluyeron: sí se puede controlar la ira, los impulsos y las provocaciones. Hay que pensar antes de actuar. Pues estas son verbalizaciones que, si bien estadísticamente no están, también nos dicen cómo ellos valoran lo que pudieron aprender, y así encontramos en cada una de las estrategias. Vale la pena tener en cuenta que ya es conocido que la comunicación, los patrones de comunicación se van, digamos, instalando muy tempranamente en las relaciones, y su modificación no es nada fácil. Ya el doctor Gottman, en su famoso laboratorio del amor, uno de los temas en los que se basa para hacer los pronósticos de si una relación va a funcionar o no, es esa forma de comunicación, de si se valida o no al otro a través de la comunicación. Es muy importante, pero también la comunicación interactúa con otras variables, ¿no? De tipo emocional, de tipo cognitivo. Entonces toca trabajar, digamos, más en la parte de comunicación. Creo que uno podría pensar que hay que estarlo reforzando, porque la parte de educación está, las personas comprenden cuáles son los errores que tienen en la comunicación, se trabaja con ambos, pero pues no es suficiente. Las parejas que funcionan son aquellas que manifiestan estilos interactivos de apego y apoyo, dado que emplean la empatía y la reciprocidad en la relación. Una de las habilidades más importantes es la empatía, y esa es valorada en Gottman. Gottman nos dice: si hay empatía, como que hay esperanza. Se logró evidenciar un pensamiento racional y flexible, tal como lo mencionan estos autores a partir del programa. Los cambios en la autoestima son más demorados, dado que son creencias de sí mismos, lo que constituimos, esas teorías de lo que somos, de lo que valemos, de lo que podemos, es más difícil de cambiar. Entonces, 10 sesiones pueden resultar insuficientes. Sin embargo, cuando uno toma esa decisión, uno dice más sesiones, las personas a veces no están dispuestas a dedicarles más sesiones. En mi experiencia, cuando trabajé con parejas en el pregrado, tuvimos la idea de hacer más bien esos como encuentros de fines de semana intensivos. La gente salía realmente muy contenta. Uno lograba incluso trabajar competencias a nivel sexual, bueno, una cantidad de competencias, pero pues tenemos que ser conscientes que no son suficientes para cambios a largo plazo. Mejor control y expresión de la ira, además de menor maltrato emocional sobre las parejas, menores actitudes sexistas. Esos aspectos los logramos porque se trabajó sobre los derechos. Los participantes, ya dijimos, no presentaron cambios significativos en la comunicación.
y ya dijimos lo importante que ello es. En general, los logros del programa tuvieron que ver con una mayor apertura de las personas, una mayor flexibilidad cognitiva, ya se consideraron otras estrategias para solucionar los problemas diferentes a la violencia, empezó a, digamos, como a decir, bueno, no es la única manera y poco a poco se va dando el cambio y se aumentó el nivel de autoeficacia. Muchas personas pensaban, yo no puedo cambiar, y cuando uno dice no puedo cambiar, pues ya empieza a pronosticar que no va a tener un buen compromiso, pero lo logramos también cambiar, eso mejoró. Se dio un reconocimiento y mejor gestión de las emociones en lo que fue las sesiones y la valoración que ellos hicieron, las habilidades de comunicación se lograron desarrollar y algunas de ellas consolidar, y ese manejo de la ira. Eso, en términos de lo que sabemos que es el ciclo de violencia, pues ayuda a que se interrumpa el ciclo de violencia. Esa es una estrategia que nos ayuda, digamos, a el que esté el ciclo se mantiene, y el que nosotros interrumpamos el ciclo, pues vamos avanzando en un menor nivel de violencia. En el caso de la autoestima, los ayudamos a empoderarse en términos de que los dos se vieran como sujetos de derecho. Detrás del maltrato que de los hombres también hay mucha inseguridad. Entonces, esto de la autoeficacia, que hicimos también una investigación en la Universidad del Bosque, realmente qué hacemos los terapeutas es reconstruir la autoeficacia de los consultantes, y en este caso también hay que reconstruirlas tanto de la mujer, de que ella puede o terminar una relación si así lo decide, o cambiarla, y el hombre también puede cambiarlo, porque si no nos quedamos con que ninguno puede y sigue en la situación de maltrato, que son sujetos de derechos, el reconocimiento de derechos en su pareja. Eso también fue muy interesante en las conclusiones que sacaban los participantes, que antes no lo pensaban, que no, como que no se habían detenido a pensar que sí, que su pareja tiene necesidades distintas y que tiene también derechos a no estar de acuerdo o a tener otras metas, otras necesidades, y que todos los desacuerdos que hay, el conflicto no es el que es peligroso, es la forma en cómo lo manejamos. Entonces, a que se puede dar un manejo constructivo de la relación de pareja. Y finalmente, que vale la pena utilizar el tener en cuenta lo planteado por el modelo transteórico y otros modelos por etapas, que lo habíamos comentado, y es que las personas se encuentran en diferentes posiciones frente al cambio. Algunos ni siquiera se dan cuenta que tienen un problema, estarán en la precontemplación. Otros empiezan a decir sí, como que yo tengo cierto problema y me voy preparando para el cambio, para llegar a la acción. Lograr el mantenimiento es algo más difícil, por eso hay que aceptar las recaídas como, no tanto como un fracaso, sino como una oportunidad para mejorar lo que se está haciendo, y ya finalmente que instalemos otra forma de relacionarnos. Esto podría ser lo manejamos con la doctora Gloria Cajeado en otro programa que hicimos para prevenir los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. Lo trabajamos con el modelo de acción de precauciones y nos parece que son de utilidad porque nos van ayudando a ser un poco más moderados en nuestros objetivos e ir pensando que tal vez deberíamos pensar nuestros programas en esos términos. Vamos a ayudar a estas personas a pasar a las siguientes etapas y ya están en el camino del cambio. Eso nos ayudaría también a responder algunas de nuestras incógnitas que quedan, y que hemos poco a poco construido algunas respuestas de por qué las mujeres no denuncian, por qué cuando se podía retirar la denuncia la retiraban, por qué las mujeres vuelven con el maltratador, por qué se mantienen casi hasta que muera uno de los dos en estas relaciones de maltrato. Realmente podríamos decir que las personas felices se aman a sí mismas, saben lo que quieren lograr en su vida, luchan por alcanzar lo que se han propuesto y disfrutan haciéndolo. Tienen claro que son personas valiosas, capaces y dignas de ser queridas por lo que son, hombres y mujeres. Muchas gracias. Doctora Janet, muchas gracias. Realmente, bueno, aquí
escuchando su presentación. Nos tomamos un par de minutos más de la siguiente presentación y es contarles que el doctor Ricardo pues tuvo algunas situaciones personales que no le permitieron conectarse en este momento. Vamos a reprogramar la conferencia de él y ya les estaremos contando. Pero mientras tanto vamos a hablar, doctora Janet, pues súper interesante esta ponencia suya frente al tema de violencia, cómo desde las representaciones sociales se crean esos discursos y se crean esas realidades para las personas. Aquí hay bastantes preguntas, voy a hacerle un par de preguntas a ver cómo podemos resolver algo de esto que nos dicen acá. Bueno, unos comentarios frente a la posición de la iglesia que todavía dicen que no se pueden separar las parejas y que la mujer debe soportar los hombres infieles y adicional que maltratan física y verbalmente a su esposa. Ese es un comentario. Gloria Cajiao pregunta incluso que hace parte de toda la organización y de todo para que esto pase. Pregunta, ¿qué encontraron acerca de la forma de cómo se consolidan esas dinámicas de relación tan disfuncionales? Sí, digamos, cuando hablamos de esa pregunta tiene que ver con los factores predisponentes, con los factores desencadenantes, si lo hablamos desde la parte clínica, pero también si lo hablamos desde el modelo ecológico podemos decir que son muchas las variables que influyen en ello. Cuando hablamos de las representaciones sociales, estamos hablando de un nivel macro, de macrosistema. Si estamos hablando de lo que pasa a nivel de las familias, sabemos que muchas familias tienen unas dinámicas disfuncionales. Si estamos hablando de la parte individual, nos ayudan toda la configuración de los esquemas, de los autoesquemas, a partir de esas relaciones significativas con los padres, con los cuidadores. O sea, que yo creo que, no es que yo crea, esta es un problema que es complejo, que es multicausado, que no podemos dar cuenta con un solo tipo de variables, ni quedarnos solo en las representaciones sociales, ni quedarnos solo en lo individual. Y en esa medida es que tenemos que trabajar en todos esos niveles. Entonces lo que se hace realmente es analizarlo desde de todos esos niveles. Perfecto, doctora. Aquí hay otra pregunta y es, bueno, creo que el modelo, ¿cómo se llama el modelo sobre el que están trabajando? Pregunta Maribel. El modelo sobre el que estamos trabajando, o yo creo que hace alusión Maribel tal vez, al modelo de Montero. Okay. Que es un modelo, el modelo de Montero nos ha interesado muchísimo porque retoma, les decía yo, la dimensión psicológica y el modelo procesual del estrés. Ese modelo se llama modelo de vinculación paradójica de la mujer víctima de violencia doméstica. Se encuentran artículos del 2000 y después del 2018 encontramos algunas tesis y algunos artículos aplicándolo también para entender qué pasa con el hombre y qué pasa con la mujer en esa parte, digamos, psicológica. Digamos que con el nombre lo pueden encontrar, ¿sí? Pueden encontrar y profundizar. Los esquemas de los artículos no son los mejores, pero los textos y los planteamientos de fondo de cómo eso es una estrategia que es adaptativa en sí misma, porque a eso me refiero con las estrategias de afrontamiento, ya que implica que para poder sobrevivir, para veces poder uno, digamos, resolver sus disonancias cognitivas, lo único que le queda es alinear su modelo mental con el del agresor. Es muy, muy interesante, nos ayudaría a responder precisamente. Montero empieza a hacerlo porque se hace la pregunta de por qué tan bajas las denuncias y por qué las denuncias que hacen en ese momento se estaban retirando. Y cuando lo empieza a hacer, pues encuentra todos estos, digamos, dinámicas de las relaciones de pareja, retoma cosas de Leonore Walker, del ciclo de la violencia, pero profundiza mucho más en los procesos psicológicos. Para nosotros los clínicos que trabajamos la formulación clínica, es muy interesante esa forma de plantear la dinámica.
Perfecto, doctora. Aquí está, mejor dicho, se dispararon todas las preguntas en este momento. Bueno, ¿y quién me da respuestas? De acuerdo, de acuerdo. ¿Han alcanzado a hacer evaluación del impacto del programa en temas de prevención? La pregunta puntual es, ¿han alcanzado a hacer evaluación de impacto de tan valioso programa de prevención? Pues el impacto teniéndolo en cuenta como efectividad, porque lo que medimos fue la eficacia cuando hicimos el post-test y cuando hicimos el retest no lo hemos hecho, o sea, hacer un seguimiento mayor. Además que recuerden que una de las desventajas fue la muestra, ¿no? La muestra fue muy pequeña, entonces podríamos haber planteado algunas sesiones adicionales con el grupo de personas más a largo plazo, pero pues realmente no lo hicimos. Perfecto. Desde su experiencia, doctora, ¿cuáles son esas variables individuales o factores protectores que harían que una mujer no se involucre en una relación de violencia? Qué interesante pregunta, sí. También se está trabajando ahora desde la línea de la resiliencia. En mi tesis doctoral fue también relacionada con las mujeres víctimas de violencia y encuentra uno que las variables que se estudian no se pueden tomar de una manera simplista. Por ejemplo, cuando hablamos de la autoestima y encontramos que la autoestima es uno de los, digamos, procesos que se ve afectado por la violencia, también lo encontramos como factores de riesgo. Entonces, las mujeres que tienen baja autoestima pueden involucrarse más fácilmente en relaciones de violencia. ¿Qué querría decir? Que tendríamos que fortalecer la autoestima en nuestras niñas para que puedan quererse tanto que piensen que ellas son valiosas y que ellas son dignas de ser queridas de una manera sana y que ellas tienen derechos, no solo derechos, sino tienen derechos, tienen que reconocerse como sujetos con autonomía. Yo alguna de las cosas que les digo siempre a los estudiantes que el mejor momento para conseguir pareja es cuando no lo necesite, pero no es no necesidad de que yo no quiero, sino cuando uno se sienta realizado, pleno, cuando la vida de uno no gire alrededor del otro, cuando no pongamos esa carga de que la felicidad mía depende de esas otras personas. Cuando hacíamos la investigación con Florence Thomas sobre los discursos del amor, los hacíamos en las canciones, en las series de televisión, y para mí es sorprendente ver que aquí hay una cantidad de novelas que están pasando turcas, y ver uno el maltrato tan impresionante generación tras generación, y estamos hablando del 2020, no estamos hablando de otras épocas. Entonces uno dice, pues tenemos los factores a nivel individual, pues la autoestima, el que la persona pueda tomar decisiones. Yo diría que una conclusión podría ser todo lo que funciona para que un sujeto también pueda ser, digamos, funcional, estar adaptado, ser flexible, pero que además tenga un proyecto propio, que tenga autonomía, que sea seguro. Cuando yo hice mi tesis sobre afectividad y empoderamiento, mi análisis giró alrededor de algo individual y era qué pasaba con nosotras las mujeres que podríamos llegar a ser exitosas a nivel profesional, podríamos llegar a ser exitosas a nivel académico, pero aún así podríamos estar involucradas en relaciones de maltrato. Y por eso la llamé afectividad y empoderamiento. Si yo hago un análisis de cómo se configura y cuál es la relación entre emoción y pensamiento, entre afecto, yo podría concluir que realmente el afecto tiene una impronta más fuerte y más difícil de modificar que muchas veces el pensamiento, y en esa medida nos cuesta tanto dejar de amar de una manera disfuncional, como lo diría también Florence Thomas. Y las canciones nos lo dicen, ¿no? Yo les voy a cantar, pues me disculpan la voz, pero sin ti no podré vivir jamás. No estoy yo tan mal, ¿cierto? Pero así que no puedo vivir sin el otro. Miren de ahí cómo empieza el asunto. Cuando aprendemos a disfrutar de nuestra vida por lo que somos, por lo que hacemos,
sin necesidad de tener un otro para poder justificar por qué vivir, pues vamos a poder tener relaciones en donde esas relaciones de poder, porque como dice Foucault, toda relación es de poder, sea de un poder con el otro y no de un poder sobre el otro. Y eso nos va a ayudar también a cambiarlo. Igual tiene que ver con que las personas puedan, yo les digo, en terapia uno puede llegar a un momento y dice, bueno, yo entiendo por qué yo soy así, yo entiendo por qué he tenido estos patrones de relaciones afectivas, pero también yo entiendo que yo puedo cambiar el guión de mi película. Yo puedo cambiar ese guión de mi película. Puedo analizar en qué he caído, en qué he fallado en la elección misma de pareja. Y cómo eso se explicó sí por lo que yo era, pero no me tiene que explicar lo que yo quiero seguir siendo en las futuras relaciones de pareja. Entonces, creo que es lo mismo, ¿no? Autoestima, buena gestión de las emociones, autonomía, seguridad, son aspectos que ayudarán a que la mujer llegue de otra forma a la relación. De acuerdo, y eso que mencionas de la forma en que la cultura, la música, la televisión nos vende esos escenarios y esa representación de lo que es el amor, nos enseñaron fue a vivir en el drama absoluto y validándolo desde el amor, ¿no? O sea, así se debe vivir. Expertos en drama. Frente a la investigación, doctora, le preguntan si se encuentra negación en participar por parte del que maltrata, evita, niega o es agresivo en la consulta. ¿Me puedes leer otra vez la...? Voy a replantearla. Sí. Me imagino yo que la pregunta va enfocada. ¿Se encuentra negación en participar por parte del que maltrata? Y la otra pregunta, que debe ser como la segunda parte, es ¿la persona que maltrata, evita, niega y es agresivo en consulta? ¿O cómo está esa dinámica? Sí, claro, la respuesta es afirmativa. Lo que encontramos en consulta y lo que encontramos en general cuando van a las comisarías es que el hombre niega estar maltratando, pero además no solo niega, sino que es que le quita la importancia a lo que hace. Cuando llega una mujer que le rompieron el tabique porque el hombre le pegó un golpe, él dice, pero yo solo le di una palmadita o yo solo le di un empujoncito. Entonces está quitándole el valor a lo que hace, no lo ve, pero además justifica su violencia porque la mujer no, vean ustedes, hay que vuelve a salir lo de Montero, no se está alineando a su modelo mental, no hace lo que él sabe, le ha dicho que tiene que hacer. Ella, ¿por qué tiene que salir a verse con las amigas? Ella, ¿por qué tiene que educarse? Ella, ¿por qué tiene que protestar? ¿Por qué ella tiene que rebelarse? En ese sentido, él no acepta para nada y es muy peligroso el momento en que una mujer le dice que se va a separar, porque ahí es donde pueden haber los homicidios. Les cuento que hemos llegado a tener unos casos en que son unos dilemas grandes. Uno dice, si denuncia la mata, si no denuncia la mata. Sí, o sea, son cosas muy graves porque él se siente amenazado. Va a perder su objeto de seguridad. Al mismo tiempo que ese objeto es dueño de ella, es su bien más preciado y no lo quiere perder. Entonces, claro que se ponen agresivos. Hemos tenido muchas veces pues, que activar rutas en la unidad de servicios psicológicos donde atendemos en la Católica, pues no podemos atender este tipo de casos. Entonces se activan las rutas y se ve inmediatamente cómo la persona utiliza todas las estrategias y las pasa en esas etapas por un momento mientras estamos en la entrevista. Y es, pero es que yo le he dicho que yo quiero cambiar, luna de miel, o empiezan las amenazas, pero es que si ella llega a hacerlo, ella ya sabe, o sea, pasa por todas las etapas. Por eso en ese momento no la podemos dejar salir sola. Por eso en ese momento se tienen que activar todas las rutas, porque efectivamente pueden haber agresiones. Y sí, se ponen agresivos con nosotros mismos, con los terapeutas. Cuando se habla de un plan de seguridad y de diferentes etapas, una de esas es también el plan de seguridad del terapeuta. Nosotros tenemos que saber cómo cuidarnos de esas situaciones, porque como el locus de control es externo, entonces la culpa es también de terapeuta. Si ven que las personas están cambiando. Para contarles alguna anécdota, en una experiencia de algunos estudiantes que fueron a hacer sus prácticas en alguna localidad, empezaron a trabajar con las mujeres, solo con las mujeres. Cuando los hombres empezaron a ver que las mujeres estaban cambiando,
amenazaron a los psicólogos y tuvieron que salir de esa localidad. Entonces, claro que sí, la respuesta es un sí. Sí, así funciona. Esa es la realidad de nuestro país y de nuestro entorno. Aquí hacen una pregunta, Magnolia, perdón, voy a tomar aquí mi celular. ¿Qué se puede decir de la violencia de la mujer sobre el hombre? ¿Qué encontraron ustedes en ese ejercicio terapéutico? Nosotros trabajamos, como decíamos al principio, más desde la mujer, pero en el grupo focal que tuvimos del hombre se evidenciaron y está en los resultados eso que me estaban preguntando, la negación, la evitación del hombre, pues toda esa conducta, el menor nivel de compromiso, asisten menos, son los que más, hay más deserción. Mira, sobre la mujer, sobre la violencia contra la mujer y el hombre, pues no pasé estadísticas porque pues a veces eso pues es más de dominio público, pero encontramos una relación de 6-1. Por cada hombre maltratado por una mujer hay 6 mujeres maltratadas. O sea, esto es un problema de género, esto no es un problema que es que, ay, sí, las mujeres también están maltratando, sí. Se ha encontrado que muchas veces cuando la mujer maltrata, e incluso a veces se invierten, es porque ya realmente tocó con la amenaza de los hijos, cuando vio en peligro a sus hijos, o cuando ya la amenazó de muerte y la mujer se reveló que ya no le importa nada, ¿no? O sea, sabe que la puede matar, pero se revela. Incluso en algunas ocasiones se ha cambiado, se invierten los papeles y es la mujer la que empieza a dominar. Pero es por la defensa, es lo que nos encuentran en los estudios, es más en defensa propia que porque la mujer lo haga, digamos, ¿cómo lo diríamos? Porque sea la única que maltrata. Esto no quiere decir que no haya hombres maltratados, no es lo que estoy diciendo. Sí hay hombres maltratados, sí hay violencia bidireccional, eso no podemos decir que no lo hay, también lo encontramos, pero las estadísticas nos muestran que la mayor violencia es contra la mujer y que tiene que ver con la condición de género. Bueno, ahí creo que hay un trabajo interesantísimo que hacer, que emprender. Bueno, una última pregunta voy a hacerle, doctora, ya creo que hoy nos pasamos en el tiempo. Bueno, para las personas que se han ido conectando y que nos estaban preguntando sobre la conferencia del doctor Ricardo, él nos pidió que la pudiéramos aplazar, en último minuto se le presentó una situación familiar, la cual entendemos perfectamente y bueno, por eso hemos tomado un par de minutos más con la doctora Janet Molina, que realmente es un gusto escucharla. Doctora, ¿este modelo permite que el hombre también pueda tener un cambio en esas conductas? Que creo que parte de lo que ya se había planteado inicialmente, ¿no? Del modelo de Montero, me dice. El modelo de Montero, me Sí, imagino yo, sí. yo estuve explorando más en el caso, digamos, la explicación de qué pasa con la mujer. Pero como les decía, hay un trabajo en el 2018 que habla de cómo se aplica ese modelo al hombre agresor. Por ahí encontré un artículo, no he profundizado en esa parte, pero sí. Bueno, doctora, pues esta era la invitación para hoy, que pudiéramos hablar de ese tema tan importante en este momento, donde las cifras en pandemia se dispararon en la violencia contra la mujer, contra las niñas, contra las adolescentes. Esto es un tema que nos toca a todos, y nos toca a todos como profesionales, nos toca a todos como familia, las familias, y es donde los hemos invitado a que no solo inviten a colegas, que no solo inviten a los estudiantes, sino que también inviten a sus familias. El escuchar los discursos en una investigación como esta, pues definitivamente lo que estamos haciendo es que cuando yo escucho el discurso en el otro, empiezo a reconocer que también es una realidad que yo puedo estar viviendo y puedo generar un modelo de prevención desde ahí. Entonces es como esa invitación a que no solo nos quedemos en la academia, a que inviten a otras personas. Doctora Janet, pues para mí es un gusto escucharla. Realmente estas investigaciones que ustedes adelantan, tuve la fortuna de hace un par de años, no muchos, para que no nos hagan cuentas acá, investigar en representaciones sociales, me apasiona ese tema y seguramente tendremos el chance de volverla a escuchar. Una última recomendación de esta investigación y cuál sería el horizonte a trabajar para los profesionales en salud mental frente al tema de violencia. Pues nosotros tenemos otros proyectos en violencia y es la violencia en el noviazgo. Ya se hicieron varias investigaciones en la Católica a nivel nacional con diferentes ciudades, porque si queremos hacer prevención
y si queremos parar este tema, pues tenemos que comprender qué es lo que está pasando en esos niveles. Y lo que se ha encontrado es que empieza muy tempranamente, y eso ya digamos como que hay algunos datos, hay investigaciones. Y el otro tiene que ver con lo que tú mencionabas en estos momentos, y es esa relación COVID y lo que se ha exacerbado, la violencia. Nosotros pasamos también 2 proyectos, uno para conciencias, relacionado con esto del COVID, de las variables de psicopatología y el COVID como un factor que es fundamental para exacerbar y mantener ese maltrato. Para entenderlo, pues yo creo que ese es un horizonte, pero si queremos parar es trabajar más en la prevención. Yo creo que incluso no solo es el horizonte de la investigación, sino de la articulación de los diferentes sectores, ¿no? También de la academia, de la investigación, hacer investigación con la parte jurídica, porque a veces están las leyes ahí, no se cumplen, porque tenemos que trabajar con las familias. Hay un modelo, por ejemplo, que relaciona cómo la posguerra también está, digamos, vinculada y se puede entender como contexto para esa violencia entre las parejas. Y es interesante comprender la violencia en términos amplios en relación con todos los tipos, que sería otro horizonte importante. Ya hay modelos también sobre eso. Entonces, creo que los horizontes están ahí, que hay que articular la investigación y sobre todo que estos espacios nos permiten de verdad aprender de los otros, de lo que uno hace y pues compartirlo con humildad, porque como ustedes ven, pues uno no puede hablar del 100% de éxito, pero sí de lo que hicimos, de lo que aprendimos y pues de todo lo que nos queda por aprender. De acuerdo. Y creo que ahí está puesta la tarea para todos los profesionales, para todos los estudiantes, y es reconocer la importancia de prevenir los temas de violencia contra las mujeres, de hacer investigación. Nuestras prácticas deben estar basadas en la evidencia y desde ahí poder generar procesos adecuados para nuestros consultantes, para nuestros pacientes, para nuestros clientes, como lo queramos llamar en este escenario. Invitar a que puedan disfrutar de todas estas conferencias. Doctora Janet, pues creo que ya ahora sí vamos a decir que el tiempo en televisión se nos agotó. Aquí, David, qué claro pena. Una última cosa que olvidé hacer, sí, otra claro. investigación que hicimos también en la Universidad Católica, hicimos una investigación sobre cuáles eran las actitudes de los practicantes de psicología clínica de diferentes universidades. Y la verdad es que es preocupante, porque si estamos hablando de qué mantiene, y resulta que nosotros que somos operadores de salud, los operadores jurídicos, tenemos unas actitudes que favorecen, es más, también practicamos la violencia, pues creo que nos falta una mayor coherencia y un mayor trabajo, incluso desde los currículos y desde otras, digamos, sectores para que podamos modificar esto. Bueno, qué pena. No, bienvenido el apunte porque creo que de ahí tiene que darse el ejercicio. Bueno, aquí la felicitan, doctora Janet, es un placer volver a escucharla, me siento orgullosa de la Universidad Católica de Colombia y de los maestros que hicieron parte de mi formación. Creo que los estudiantes de la Católica y del Bosque estamos felices de escucharla, aquí nos podríamos quedar toda la noche. Y creo que de eso se trata, ¿no? De unirnos en un mismo propósito, y es que la academia debe salir de las aulas, la academia debe salir de las revistas de investigación para que pueda llegar a todas las personas. Doctora Janet Molina, pues realmente es un gusto, un abrazo gigante, gracias por su conocimiento, gracias por haber formado tantos profesionales que hoy estamos intentando hacer lo mejor posible desde las prácticas basadas en la evidencia, que fue lo que ustedes nos enseñaron. Gracias por todo ese conocimiento. Aquí la felicitan, le agradecen por su ponencia. De eso se trata, crear. Gracias por invitarme, gracias por escucharme, y qué rico volver a estar en compañía de todos ustedes. Bueno. Doctora Janet, un abrazo. Vamos a saludar aquí un momentico mientras nos vamos despidiendo. Doctora, un abrazo gigante, cuídese mucho y espero verla pronto en estos espacios académicos. A todas las personas, gracias doctora, un abrazo. A todas las personas que se han conectado con nosotros, que muchas gracias por estar aquí. Vemos que se han conectado las familias. Bueno, aquí está todo el ejercicio que hemos pensado para ustedes. Vamos a dar unos agradecimientos antecitos de cerrar este espacio, porque de eso se trata.
a Conexiones Consultorías, a todo el equipo humano que hace que este congreso sea posible, a la Universidad del Bosque, a toda la gente que ha estado detrás de esto de parte de la universidad, la doctora Gloria Cajeado, que ustedes la van a conocer en estos días, una mujer espectacular que ha hecho que esto sea posible también, a toda la gente de la Universidad del Bosque, gracias a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, al octavo Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y Enfermedades Crónicas, a la Unidad de Educación Continuada de la Universidad del Bosque y la Facultad de Psicología, a la Universidad de San Buenaventura, a la Fundación Universitaria del Área Andina, a la Universidad ISEP de México, a la Asociación Colombiana de Patología Oral, el Congreso Internacional de Neurociencias, el Colectivo de Psicólogas, la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, el colectivo Aquí y Ahora, la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Basada en el Sentido, la Corporación Nuevos Rumbos, empresas privadas que también se unieron para que esto fuera posible, Bolsas Comerciales y Papelería, ICI Ospino Comunicaciones, Veraca Digital, gracias. Definitivamente este congreso sin ustedes no sería posible. Un abrazo gigante, como les dijimos, la conferencia del doctor Ricardo la vamos a aplazar, les vamos a avisar por las redes sociales para que ustedes se puedan programar. Un abrazo para todos, feliz noche, compartan este video para que podamos llegar a muchas más personas. Un abrazo gigante y esperamos que podamos vernos pronto. Un abrazo.